a través de un antiácido, por ejemplo, podemos aumentar o reducir la absorción de un principio activo, yendo inclusive hasta perjudicar al paciente. Por un lado, porque no alcance a ser la concentración adecuada para el tratamiento, y por otro, por intoxicarlo y producirle los efectos tóxicos del principio activo. Ahí tenemos dos situaciones que por interacción en la absorción, a través de cambios de pH, podemos ir en contra del tratamiento, hasta llegar al caso inclusive de producirle efectos tóxicos, ¿no? Eso está claro. Fíjense, por ejemplo, interacciones en la absorción, pero ahora teniendo en cuenta el tiempo de vaciamiento gástrico o la motilidad a nivel intestinal, que también influye de manera significativa en la absorción. Y esto hace que un fármaco permanezca más o menos tiempo en contacto con la mucosa donde se va a absorber. Si se absorbe a nivel gástrico o si se absorbe a nivel intestinal. A mayor velocidad, menor tiempo de interacción y menor absorción. Eso lo dijimos en algún ejemplo en clases anteriores. Por ejemplo, hay fármacos que aumentan la motilidad intestinal. El famoso Reliberan, ¿no? Que es la metoclopramida, tiene estas características de aumentar la motilidad intestinal. Entonces, si nosotros necesitamos administrar un principio activo y que tenga que ser absorbido en tiempo y forma, y estamos tomando un principio activo asociado que aumenta el tránsito, lo que vamos a tener como consecuencia es menor tiempo de contacto y por lo tanto va a disminuir la absorción, porque hay aumento de la motilidad intestinal. A la inversa, hay situaciones particulares, por ejemplo, la anestesia, como también creo que lo discutimos en algún momento, la coanestesia en una cirugía, disminuye la motilidad gastrointestinal. Y eso hace que los principios activos que pueden estar circulando en el aparato digestivo estén mucho tiempo en contacto y por lo tanto aumente la absorción. Fíjense que hay fármacos que reducen la motilidad intestinal. Yo les puse el ejemplo de los anestésicos, pero todos los opioides, los anticolinérgicos, todo esto producen, y llegado el caso de la toxicidad, lo que se llama el hilio paralítico. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. A ver, no sé si tienen experiencia, por lo menos de lo teórico, espero que de la práctica no, con pacientes oncológicos crónicos. Ustedes sabrán que los pacientes oncológicos crónicos, el tratamiento del dolor, que en su momento lo vamos a ver en la segunda parte del año, se hace con opioides, ¿sí? Artillería pesada muchas veces, en el sentido de que hay que calmar el dolor cuando ya están en situaciones, digamos, al límite. ¿Qué sucede? Que eso produce, entre otras cosas, alteraciones a nivel del tracto gastrointestinal, llegando a producir inclusive la necesidad de ciertas cirugías, porque se producen bolos fecales que pueden ser inclusive mortales en algunos casos por las complicaciones, no solamente por la intoxicación que sufre el paciente, sino justamente por el dolor que genera a pesar de los opioides y todo lo demás. Esto produce una suerte de alteración a nivel del tránsito intestinal, llegando a paralizarlo. Estamos hablando de una situación extrema. Otras posibles causas de interacciones de absorción, fíjense, las sales de bismuto y las de tipo trivalente pueden interaccionar químicamente, ¿sí? Las resinas de intercambio iónico, que las vamos a ver en su momento, por ejemplo, para el tratamiento de la dislipemia, estas resinas de intercambio iónico pueden interaccionar directamente en el tracto intestinal con principios activos y de alguna manera impedirles que sean absorbidos. También la presencia de alimentos simultáneos con los fármacos, estos pueden interaccionar. Pusimos el ejemplo, no sé, si tienen que suministrarle calcio a un paciente, alejarlo de lo que serían los alimentos hiperlipídicos, el chocolate, ese tipo de cosas. Y bueno, muchas veces, vamos a poner otro ejemplo, los principios activos para el tratamiento de las dislipemias como las estatinas, rosuvastatina, simvastatina, lovastatina, no sé si han escuchado hablar de alguna de ellas, probablemente sí, tienen que ser distanciadas de cítricos y particularmente del jugo de pomelo. Y por ahí, digamos, cuando empieza uno a buscar, se encuentra con que hay una interacción, interferencia en cuanto a la citocromo, utilizan la misma ruta y por lo tanto el paciente puede sufrir una suerte de intoxicación porque le gusta desayunar jugo de pomelo y con ese mismo juguito se incorporan en el organismo los comprimidos que le administró
el médico para bajar o para controlar su dislipemia. Lo que no le informó es que justamente se produce una suerte de interacción, en este caso de un alimento, que es el jugo de pomelo, con estatinas, por ejemplo. Son algunos los ejemplos que vienen a mi memoria ahora, pero está plagado de ejemplos de ese tipo. Lo importante es eso, que son interacciones y que pueden interaccionar en la absorción, como vamos a ver también, ese ejemplo que les puse, es más bien una interacción en el metabolismo, que lo vamos a ver más adelante. También los antibióticos, es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Y bueno, porque los antibióticos, ¿qué hacen a nivel de la flora gastrointestinal? ¿Qué hacen antibióticos durante mucho tiempo? Y durante La disminuyen. Claro, producen una barrida de la flora intestinal. Entonces, y recuerden que la flora intestinal es parte de la integridad de ese órgano. Si no hay una buena flora, el intestino no funciona eficientemente y por lo tanto también puede producir una suerte de alteración. Hay que reconstituir la flora intestinal y para eso hay alimentos, probióticos, prebióticos, pero también hay fármacos que favorecen estos como pequeños micronutrientes y la proliferación de las bacterias que de manera eficiente van a colaborar con la función del intestino. Son ejemplos. Avancemos con otra interacción. Esos fueron ejemplos en la absorción. Vamos a ejemplos de interacción en la distribución. Son aquellas que se producen en el proceso de transporte de un fármaco desde los espacios intravascular hasta que llega a los tejidos diana. Y evidentemente acá tenemos múltiples interacciones que tienen que ver con las características del fármaco, con las características del medio donde se moviliza, con las características de las membranas que tiene que atravesar. Fíjense, teniendo en cuenta esto de los compartimentos cinéticos, uno central, uno periférico superficial y el periférico profundo. ¿Se acuerdan que teníamos la posibilidad de analizarlo con un compartimento, dos y hasta tres dentro de los simplistas? Si lo vemos del modelo monocompartimental, la distribución siempre sería homogénea y simultánea. No habría problema. En el bicompartimental, diferentes tiempos de concentraciones para cada compartimento, como vimos recién. En un tiempo cero, la máxima concentración va a estar en el compartimento central y nada en el periférico, pero a medida que va pasando el tiempo se va produciendo una distribución. Fíjense, por ejemplo, el modelo bicompartimental que tiene algunas particularidades. Recuerden que esto del volumen de distribución está definido por la cantidad de agua corporal en la que el fármaco se encuentra realmente disuelto. Esto tiene que ver con ese concepto que ya hemos discutido y cómo se va a distribuir y cómo se va a, de alguna manera, disolver ese principio activo en ese medio que lo va a aportar. Este volumen de distribución depende de fármacos como lo que le dije previamente, las características físico-químicas, el peso del individuo, y esto, dentro del peso del individuo, el porcentaje de agua total del peso del individuo. ¿Por qué? A ver si se les ocurre la respuesta. Es lo mismo, o sea, ¿qué dicen los libros de texto? Modelo. Un adulto tipo es una persona de 70 kilogramos de peso, de 1,73 de superficie corporal, bla, 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 todo eso. Ahora, 70 kilogramos de peso, una persona adulta. Ahora yo le digo 70 kilogramos de peso, pero mide 1,50 m. 70 kilogramos de peso, pero mide 1,80 m. Cuando calculan el índice de masa corporal van a tener diferencias. Probablemente la masa grasa vaya a ser distinta en uno y en otro caso, no solamente. O sea, sí, hay que tener en cuenta todas esas características para poder entender un poco esto de que hay distintas distribuciones y la posibilidad de distintas interacciones. Un aspecto importante a tener en cuenta en esto de las interacciones y distribución es algo que ya hemos introducido y ahora ponemos, digamos, en discusión. La unión a proteínas plasmáticas. ¿Se acuerdan que dije que las proteínas sirven de transporte, unas para algunos principios activos, otras para otras? Por ejemplo, la albúmina plasmática es la mayoritaria y transporta algunos grupos de fármacos, pero hay otras proteínas plasmáticas que no son mayoritarias y que pueden transportar a otros. Por ejemplo, la sulfamida, la aspirina, que es el salicilato,
y algunos derivados benzodiazepínicos poseen una alta unión a estas proteínas. Mayoritariamente estamos hablando de la albúmina. Los fármacos ácidos se unen a la albúmina y los básicos a otra proteína plasmática que es la alfa-1-glucoproteína. Son ejemplos, ¿sí? El más importante es el de la albúmina porque es la fracción mayoritaria. Imagínense que la unión es equivalente a un verdadero tejido, elaborado así a través de esta posibilidad de utilizar las agujas, y esa trama, esa urdimbre, es la que va constituyendo la mayor o menor unión que podemos tener en determinados principios activos a las proteínas plasmáticas y que éstas pueden modificarse, ¿no? Esta unión. ¿Por qué digo que pueden modificarse? Y porque puede modificarse el pH y por lo tanto la proteína puede cambiar su estado, y por otro lado puede modificarse la concentración de las proteínas plasmáticas y por lo tanto la mayor o menor posibilidad de transporte de los fármacos específicos. Si nosotros tenemos una patología renal y estamos perdiendo proteína plasmática, una glomerulonefritis, por ejemplo, y vamos a tener menos posibilidad de transporte, por lo tanto el fármaco va a estar biodisponible mayoritariamente. ¿Por qué? Porque la proteína que lo transporta, pero que también lo guarda y evita que esté biodisponible, no se encuentra en cantidad y en calidad. ¿Se entiende eso? Antes de avanzar interacciones durante el metabolismo. Sí, profe. Entonces, es importante eso. Por ejemplo, ustedes me podrían decir, en base a lo que conocen, ¿existe modificación de las proteínas plasmáticas durante la evolución de un embarazo o las proteínas plasmáticas se mantienen inalteradas? Si ustedes hacen un proteinograma en el día 1 del embarazo, a los 30 días, a los 60 días, a los 90 días, sí, hasta llegar a los 9 meses, ¿se producen alteraciones de las proteínas plasmáticas o se mantienen inalteradas? Sí se producen alteraciones porque cambia el volumen plasmático en sí, profe. Cambia el volumen, pero ¿cambian también las proteínas? Porque si fuera por el cambio de volumen, ese cambio de volumen mayoritariamente depende de que aparece un nuevo compartimento. Fíjense, ahí tiene una situación particular. Ahí tenemos un nuevo espacio en donde tiene que distribuirse, ¿sí? Más de un espacio, ¿no? Porque estamos hablando de atravesar lo que sería la membrana que separa el nexo entre la sangre materno-fetal, es decir, el corion, y también el embrión, feto, y finalmente ese bebé al momento de nacer. Pero a lo que voy, ahí tenemos una situación nueva de un compartimento adicional, o varios compartimentos adicionales, en donde se tiene que distribuir. Aumenta el volumen de distribución. Perfecto, pero la proteína, la albúmina, ¿es exactamente igual, por ejemplo? ¿O hay algunas proteínas que van modificándose conforme va avanzando el embarazo? Sí, se modifica porque hay más proteínas que precipitan y también cambia el pH de la sangre por algunas hormonas, hay otras enzimas. ¿El pH de la sangre cambia en la embarazada? Se modifica pero un poco por las gonadotrofinas. Sí, no, pero no se modifican. Si usted le hace un estado base a una embarazada y no tiene ninguna patología ni renal, ni respiratoria, ni ninguna otra cosa, no deberían tener cambios de pH significativos. Tiene que ser amortiguado todo eso, como cualquier persona, digamos, que tenga una situación particular fisiológica en donde el estado base no se tiene que alterar. Pero sí se producen cambios del volumen de distribución y de las concentraciones plasmáticas. ¿Por qué? Y porque empiezan a aparecer proteínas que antes no estaban, por ejemplo, inmunoglobulinas, en cuanto a la cantidad y la calidad, por ejemplo. Entonces eso hace que se produzca una suerte de modificación en cuanto a parámetros farmacocinéticos que el terapeuta tiene que tener en cuenta. No es lo mismo el régimen posológico, si está tomando algún fármaco al inicio de lo que es el embarazo, que hacia el final. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hay un cambio del volumen de distribución. ¿Sí? Aumenta, entre otras cosas, la cantidad de agua corporal total y por lo tanto debería ir haciéndose un ajuste, por ejemplo, del régimen posológico. Bien,
Hay otras interacciones que se llaman de metabolismo, o durante el proceso de metabolismo. Proceso de transformación del fármaco mediante las enzimas que generalmente producen la excreción. No ocurre con todos los fármacos, mayoritariamente sucede en el hígado. Esto es un poco reflotar lo que ya hemos dicho, digo porque hay otro metabolismo en algunos otros lugares, pero es muy particular lo que generalmente ocurre a nivel hepático. Dentro de todas las familias de enzimas, la más importante es la superfamilia de la citocromo P450, que es la que produce la mayor cantidad de interacciones. Este ejemplo que yo les puse de el jugo de pomelo y las drogas utilizadas para bajar el colesterol, las estatinas, es este ejemplo, por ejemplo. Fíjense, de acá un poco jugando con todas las posibilidades. Estas interacciones de metabolismo las sufren determinados fármacos que interactúan con enzimas metabólicas, haciendo que su actividad aumente o se reduzca, lo que va a repercutir en la velocidad de metabolismo de otros fármacos. Por ejemplo, si se produce inducción de la enzima, imagínense dos fármacos, el A y el B. Imagínense que A induce a las enzimas que metabolizan a B. Entonces, el ejemplo es el primero. Si se produce inducción del sistema enzimático que degrada y metaboliza el segundo, mayor velocidad de eliminación y por lo tanto menos tiempo de contacto del principio activo en el organismo. Si el principio A inhibe al sistema enzimático que produce impacto sobre el metabolismo de B, que va a haber menor velocidad de eliminación y por lo tanto mayor tiempo de contacto. ¿Está claro eso? ¿Cómo se resume esto en un esquema? Bueno, lo que están viendo acá. La actividad enzimática que tenemos en el hígado puede ser inducida o inhibida. ¿Se acuerdan el ejemplo que mencioné, esto del alcohol? Si yo nunca tomé alcohol, yo no estoy induciendo la actividad de la deshidrogenasa alcohólica. Y por lo tanto tengo más susceptibilidad a sufrir el efecto del alcohol. Bueno, yo puedo inducirla a la enzima. ¿Cómo? Poniéndola en contacto, por ejemplo, con etanol. Pero también hay principios activos que inhiben la actividad enzimática. Entonces, en base a estas dos situaciones, uno puede a un principio activo degradarlo con más facilidad o degradarlo con menos facilidad. Ese metabolito puede ser activo o inactivo. Generalmente, el metabolismo hepático lo que hace es inactivar y eliminar. Generalmente, hay situaciones particulares donde el metabolito surgido de la actividad enzimática hepática es activo y tiene la actividad farmacológica, ¿sí? Eso se llaman prodrogas, y yo también lo mencioné en algún ejemplo, en alguna situación particular previamente. ¿Se entiende eso? Este es un esquema simplista de lo que sucede en relación al hígado, en cuanto a que podemos inhibir la acción o estimularla, y que mayoritariamente el principio activo, esto que tenemos acá, imagínense una droga que ingresa por la vía oral y que va a ser degradado por la actividad enzimática y por lo tanto excretado, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Hay prodrogas o profármacos que son activados y estos son los que tienen la verdadera actividad farmacológica. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, fíjense qué sucede con estas interacciones en cuanto a inducción o inhibición. En la inducción aumenta la actividad de la enzima, aumentando las contracciones metabólicas y reduciendo la duración e intensidad de la respuesta. Por ejemplo, lo que puede hacer la cimetidina, el ejemplo que damos más temprano en absorción, también lo pueden tener presente como ejemplo. Lo importante es el concepto. Y la inhibición, lo contrario, reduce la actividad enzimática, con lo que la concentración del fármaco permanece más tiempo circulando por el organismo. Y acá tenemos el caso de los barbitúricos como el fenobarbital y el omeprazol. Eso hace que otros principios activos que serían degradados, al estar inhibido el sistema degradatorio, hacen que durante más tiempo esté en contacto el fármaco en circulación. No nos referimos al omeprazol y al fenobarbital, sino que el omeprazol y el fenobarbital son inhibidores enzimáticos y por lo tanto otro principio activo, ¿sí?, que sea inhibido por esa enzima va a estar más tiempo en circulación. ¿Qué ventajas puede tener la inducción enzimática? Y por ejemplo, en ocasiones, el metabolito y no el propio fármaco es el que posee los fármacos, las acciones farmacológicas. Cuanto más actúa en la enzima inductora, más aumentará la respuesta. Esto nos permite reducir la dosis inicial del principio activo y permite acelerar la eliminación
de fármaco en caso de sobredosis. Esas son algunas ventajas de inducir al sistema enzimático. Ahora, ¿qué desventajas tiene, por ejemplo, inhibir al sistema enzimático? Si el efecto del fármaco, al reducirse más rápidamente su concentración, se reduce la actividad y será necesaria una mayor dosis o una mayor frecuencia de administración. Si retiramos al inductor, aumentará la concentración del fármaco de manera abrupta y cuyo metabolito buscamos alterar, pudiendo llegar a estos niveles tóxicos. El consecuente exceso del metabolito en sangre también puede ser peligroso. Bueno, lo mismo pero ahora para la inhibición enzimática. ¿Qué ventajas puede tener? Permitir reducir la dosis. Esto va a hacer que la actividad metabólica aumente y por lo tanto el tiempo de permanencia del fármaco en el cuerpo se ve también alterado. ¿Y qué desventaja o inconveniente puede tener la inhibición enzimática? Es decir, inducción e inhibición, ventaja y desventaja. El cuarto caso, el inconveniente de la inhibición del sistema enzimático hepático sería, si no tenemos cuidado, al ajustar la dosis, la concentración puede crecer tanto que puede ser peligroso. En el caso de que sea el metabolito responsable de la respuesta farmacológica, al reducirse la función metabólica, se reduce la concentración de metabolito. Digamos, dicho en otros términos, si nosotros tenemos que tratar a un paciente añoso, imagínense de 80 años, con un principio activo que es una prodroga, yo necesito una actividad enzimática adecuada. Y generalmente una persona de 80 años tiene un hígado que ya no tiene la capacidad que tenía a los 20, a los 30, a los 40. Entonces, o bien tengo que cambiar el principio activo y darle ya una droga y no requerir de la actividad enzimática, o bien utilizar un inductor enzimático para facilitar el metabolismo de esa prodroga para que se active a una droga. Por eso, como preguntaba creo recién Débora, en base al contexto es como yo tengo que armar o ajustar el conocimiento y ver en consecuencia qué es lo que voy a analizar y qué es lo que voy a aplicar. Acá le estoy poniendo el ejemplo de una situación particular de un paciente añoso, porque también lo podemos plantear más adelante en lo que sería interacciones en la eliminación, que sería lo que vemos ahora. La excreción es la salida del organismo de las sustancias farmacológicas metabolizadas o no. Mayoritariamente es la vía urinaria, pero también, como dijimos en otras clases, la eliminación puede ser por la vía respiratoria, inclusive por la propia piel. Las interacciones ocurren sobre todo a nivel renal, en los procesos de filtración, secreción y o reabsorción. La filtración, ¿de qué depende fundamentalmente? Entre otras cosas, de la presión arterial, porque recuerdan por fisiología que la filtración a nivel de los glomérulos depende de tres presiones. La presión positiva, que favorece la eliminación, y la filtración, que se llama presión hidrostática, que es directamente proporcional a la presión arterial, que está regulada por las arteriolas aferente y deferente en el glomérulo. Pero, digamos, esa columna H, la columna de agua, depende mayoritariamente de la presión arterial. La hemodinamia renal la mantiene dentro de ciertos valores constantes cuando se produce un cambio de la presión arterial. Pero imagínense una persona que sufre un infarto, un paro cardíaco, cuya presión arterial cae a cero, porque se detiene la actividad cardíaca, no pretendan que el individuo forme orina, porque evidentemente la única presión, que es la columna de agua, la presión hidrostática a nivel de la cápsula de Bowman, es la que permite la filtración, cae a cero y por lo tanto se va a dejar de filtrar, ergo no van a tener orina. Bien, retomemos. Entonces, la filtración depende es otras cosas, no ostras. Las otras son ricas, pero en este caso sería otra. Depende de la presión arterial, así que fármacos que modifiquen la presión arterial pueden repercutir en este aspecto. Si cae mucho la presión, podemos producir una suerte de interacción en cuanto a la filtración. Si cae la presión, ¿qué pasará con la filtración? Cae. Y si aumenta mucho la presión, la filtración puede aumentar, llegando también a producirse una ruptura, una, noxa, una injuria a nivel de la membrana de la cápsula. Si bajamos la tensión, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos tienden a reducir la filtración, lo que puede modificar la eliminación de otro fármaco y hacer que ese otro fármaco se concentre en el plasma. Fíjense lo que sucede con fármacos que tienen actividad tóxica a nivel renal. Por ejemplo, los AINES, la aspirina, el ibuprofeno, pueden producir
un efecto de interacción si se consumen en exceso con un paciente que tenga, por ejemplo, patología renal. Esto obviamente va a alterar aún más ya el filtrado glomerular que ya lo tienen alterado. Antibióticos como las tetraciclinas son también nefrotóxicos y bajan el flujo sanguíneo glomerular, reduciendo la excreción, o sea, van en contra de la filtración. Interacciones a nivel de la secreción. O sea, recuerden que, según fisiología, la formación de orina depende de 4 elementos, ¿no? La filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. La diferencia entre la secreción y la excreción es que uno es un fenómeno activo, requiere de energía, ATP, y el otro es un fenómeno de difusión sin requerimiento de energía. Interacciones a nivel de la secreción. El paso más importante desde el punto de vista cuantitativo se hace por medio de transportadores de dos tipos, pueden ser aniónicos o catiónicos, y en este caso existe inhibición competitiva de un principio activo y de otro, porque hay un número limitado de esos transportadores. Ya vamos a ver algún ejemplo particular, por ejemplo, en el tratamiento de pacientes con diabetes, en donde se han interferido con estos transportadores, haciendo de que podamos tener más claridad de estos aspectos. Pero lo importante ahora es el concepto. Si yo modifico la secreción, la filtración y la reabsorción, puedo perjudicarlo al paciente o puedo mejorarlo según el caso. Acá tenemos un ejemplo con Probenecid, que es para el tratamiento de la gota, del ácido úrico, que compite con antibióticos como la penicilina. En este caso se ve reducida la secreción y por lo tanto la excreción. Esto hace que los fármacos, los antibióticos, como la penicilina, la amoxicilina, por ejemplo, estén más tiempo circulando en el organismo y el efecto puede ser más duradero. O sea, uno puede ajustar la dosis, dar menos dosis, pero que sea suficiente para poder tratar el cuadro infeccioso. Interacciones de reabsorción, por ejemplo, salida de fármaco del túbulo depende, en este caso del pK y del pH del medio. Eso ya, así como lo analizamos en la absorción, también lo podemos analizar en la eliminación. Por ejemplo, una orina ácida, siempre la orina será ácida, eso por definición, más o menos ácida. Puede llegar a ser neutra o alcalina, pero en un individuo que fisiológicamente está bien, la orina, ¿qué pH tiene habitualmente? Recuérdenmelo. 6, la orina. Entre 5 y 6, habitualmente entre 5 y 6, ¿sí? O sea que es francamente ácida. Si el pH neutro es 7, estamos bien por debajo de un pH neutro. Tiene la capacidad del riñón de acidificar más o inclusive alcalinizarla, pero lo normal es que la orina sea ácida. Pero bien, ese es un pH del medio que es ácido. Y eso va a favorecer la eliminación de algunos principios activos y va a enlentecer la eliminación de otros. Entonces, la salida de fármaco del túbulo depende del pK y del pH del medio. El pH del medio generalmente es ácido. Fíjense, una orina ácida, una orina convencional, se reabsorben los fármacos ácidos y se excretan los básicos, normalmente. En la orina básica ocurre lo contrario. Esta es la explicación de lo que vamos a repetir, que ya hemos dicho, de cómo se puede tratar una intoxicación con aspirina. Yo tengo que alcalinizar, hacer básica la orina, para hacer que un fármaco de naturaleza ácida se elimine con facilidad. Esto resulta muy útil desde el punto de vista clínico, sobre todo para tratar intoxicaciones como lo que ya mencionamos y que ahora recordamos, dándole al paciente, por ejemplo, bicarbonato de sodio. Eso alcaliniza la orina, aumentando la eliminación, y por otro lado restablece un poco el pH plasmático, que tiende a hacerse ácido o a ser acidótico, porque el producto iónico, cuando se ioniza, el ácido acetilsalicílico libera hidrogeniones y se transporta como salicilato. ¿Qué ventajas tiene esto de modificar el pH o las características del pH y del pK? Podemos aumentar o disminuir el efecto de un fármaco controlando esta variable, potenciando o reduciendo la excreción, sobre todo a nivel de la reabsorción. Este proceso se puede combinar con las interacciones inclusive del metabolismo. ¿Qué inconvenientes tiene esto de las interacciones en la excreción? De no tenerlo en cuenta, podemos causar acumulación peligrosa de fármacos o metabolitos que, al no ser excretados, pueden producir una sobredosis. Eso es importante tenerlo en cuenta.
De la misma manera, podemos acelerar demasiado la eliminación, haciendo que nunca lleguemos a una concentración plasmática adecuada desde el punto de vista terapéutico. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta del tema? Es un tema sencillo, son simplemente ejemplos, y es un poco volver a aspectos cinéticos y cómo las variables cinéticas pueden afectar positiva o negativamente la biodisponibilidad de un principio activo. Insisto, por definición, cuando uno habla de interacciones, vamos a hablar mal, es decir, cuando hay interacciones quiere decir que no está yendo bien la cosa, pero ahora que estamos un poco desmenuzando esto de las interacciones, encontramos ventajas y desventajas. Tenemos que saberlas, porque a veces las podemos utilizar a favor, por ejemplo, reduciendo la dosis del régimen posológico, distanciando el horario entre que damos un principio activo y el otro, o asociándolo, dependiendo del caso. ¿Se entiende un poco el concepto o los conceptos que hemos vertido hoy? Sí, profe. Sí, profe. Lo que yo le iba a preguntar en el caso práctico de, por ejemplo, la embarazada que tiene más retención de líquidos porque la alimentación es más lenta, bueno, ya sabemos, ven acá todo. Las dosis entonces, o sea, cuando se da un fármaco, tiene en cuenta las hormonas que actúan, como por ejemplo el cortisol y todo eso, para darle las dosis y espaciarlas. O sea, es que no se tiene que tener solamente en cuenta el peso de la mujer, sino la condición de embarazada, bueno, y no, la teratogenicidad también. ¿Cómo hay constantes, variables que podemos tener en cuenta para una dosificación, por ejemplo, una embarazada que es hipertensa y que tiene por ejemplo, una infección urinaria, y habíamos dicho que la eliminación se enviaba con los Bueno, primero que la paciente ya venía tomando el fármaco, ¿no? O sea que ya tenía ajustada la dosis, supongamos que tenía controlada su presión arterial, pero ahora está embarazada, entonces está como desafiada su hemodinamia a una nueva situación. Entonces ahí el médico tiene que evaluar el régimen, puede ser la concentración de la droga o la frecuencia de la droga, lo que puede modificar. Y para eso primero, ¿qué va a hacer? Va a hacer una evaluación clínica. Va primero a evaluar que el principio activo que le está dando se lo pueda seguir dando. Si le está dando, por ejemplo, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o particularmente un ARA2, que es un bloqueante del receptor de angiotensina, y primero que están contraindicados en el embarazo. Así que lo primero que va a hacer es retirarlo. ¿Sí? Porque recuerden que la angiotensina es fundamental para la angiogénesis y la organogénesis. Si yo doy un fármaco que es antiangiogénico, es teratogénico. Primer cosa, le va a cambiar la medicación, le va a dejar de dar, por ejemplo, el losartán, y le va a empezar a dar otro antihipertensivo que sea útil para un embarazo. Por ejemplo, la alfa-metildopa o la clonidina, que son otros principios activos que son antihipertensivos y que son admitidos durante el embarazo. Por ejemplo, eso por ahí ustedes lo tienen ya como, inclusive hasta como fármacos de elección. Pero independientemente, que son cosas más sencillas de resolver. Yo ahora te voy a plantear, creo que Débora fue la que preguntó, te voy a plantear una situación más concreta y más difícil de manejar. Imagínate, no sé, una chica de 25 años que es epiléptica y que está recibiendo fenobarbital, un barbitúrico que es un antiepiléptico, y que le están controlando sus crisis epilépticas, porque si no se las controlan puede inclusive hasta morir, ¿no? Por una crisis, se pierde la conciencia, se cae, se golpea y se mata. Pero ahora esta chica queda embarazada. Yo les pregunto a ustedes, ¿dejan de darle el antiepiléptico? Un antiepiléptico. Podríamos ver qué fármaco sería adecuado para él. Lo que se hace en este caso, ¿por qué? Porque puse el ejemplo del antiepiléptico, porque tiene, y para que metamos varias palabras en la discusión, un estrecho margen terapéutico. Yo no puedo jugar con muchas dosis para arriba o para abajo, tiene un estrecho margen terapéutico. Tiene un índice terapéutico que es una droga de mucho riesgo.
Si yo me modifico mucho la concentración, caigo en la toxicidad. Y si la modifico para abajo, caigo fuera del efecto terapéutico. ¿La respuesta cuál es? Sigo dándole en antiepiléptico, pero tengo que hacer lo que se llama un dosaje plasmático del fármaco, ajustando la dosis a cubrirla de la epilepsia y evitar la toxicidad a nivel, en este caso, del embrión, del feto, o de lo que sea. ¿Se entiende? Es decir, hay que ajustar la dosis y para eso hay que hacer lo que se llama una determinación de la concentración plasmática del fármaco, el principio activo, que yo no lo puedo dejar de dar, por más que sea de riesgo, porque el bebé puede tener un aborto espontáneo frente a una crisis epiléptica, entonces no puedo dejar de dárselo. Tengo que darle una dosis justa, que sea lo suficientemente adecuada para cubrirla de la epilepsia y por otro lado para no producir un cuadro tóxico en ese embrión en desarrollo. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Ir ajustando en ese estrecho margen, búsquenlo, en el caso, por ejemplo, del fenobarbital, en epilepsia, que tenemos, creo que el margen terapéutico no es más allá de 10 miligramos, muy poquitito lo que no se puede mover, ¿sí? El Gardenal es uno de los que tengo presente. Entonces ahí tenemos un caso concreto de un principio activo que por más que sea de riesgo, lo tengo que seguir utilizando. ¿Pero cómo? Y bueno, en la justa medida de cubrir clínicamente al paciente y evitar el cuadro tóxico teratogénico grave en el embarazo. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, si no tienen dudas, les deseo un feliz fin de semana, seguir cuidándose. Yo a través de PRIA les voy a hacer llegar este ejercicio. Ustedes van a tener como una guía que no van a poder resolver porque necesitan el simulador, pero el simulador no es de uso libre, lo tengo yo, digamos, en esta máquina, así que lo vamos a tratar de resolver la semana que viene.